Muy buenos días, quiero saludarte en esta linda mañana del domingo 13 de marzo. Agradezco a Dios por tu vida, por tu familia y por esa hermosa intención que hay en tu corazón de conectarte juntamente con nosotros a través de este medio. Quiero que recibas de parte de la Iglesia del Nazareno un fuerte abrazo y también pido a Dios que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga todo tu entorno. Quiero invitarte a que hoy demos lectura a un texto que está allí en el libro de Hechos, capítulo número 12, versículos 6 al 19. Y leo la palabra y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles de la mano derecha de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber a todo Jacobo y a los hermanos. Y así salió y se fue a otro lugar. Cuando él fue de día, hubo no un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Bien, vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que en esta buena mañana sea dándonos a usted y a mí y a todos los que nos escuchan a través de este medio el conocimiento de su palabra, el poder de su palabra y la autoridad que hay en su palabra. Padre, queremos agradecerte una vez más por darnos la oportunidad, el privilegio de podernos unir, congregar a través de este medio, Señor. Yo te agradezco por cada persona, Señor, que está conectada. Aún agradezco por las familias de cada uno de ellos, oh Dios. Y te pido, buen Padre, que seas tú hoy dándonos, Padre, la revelación de tu palabra, haciéndonos entender a través de ella, Señor, el propósito que hoy tú tienes, Señor, para nuestra vida. Oro también para que no haya ningún impedimento, Señor Dios, ya sea
algún problema, alguna distracción que venga, Señor, sino que podamos estar todos, Señor, aunque no podemos vernos, oh Dios. Sé que tú estás con nosotros en el lugar donde estemos, y ese lugar hoy es un lugar de grande bendición para nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo precioso. Amén, amén y amén. Bien, quiero hablar en esta mañana de un tema muy importante, y es el poder de la oración. Ese es el título que hoy hay en la enseñanza de hoy, el poder de la oración. Y quiero que hoy tengas esto en cuenta. La oración no es una opción para la humanidad, sino una necesidad. Si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales. Para poder comprender el mensaje de hoy, necesitamos conocer un poco el contexto del capítulo que hoy hemos leído. Y para eso quiero que miremos lo que está allí escrito en el Hechos capítulo 2, versículo 1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Este versículo nos habla acerca de Herodes. Herodes Agripa I, nieto de Herodes, aquel que fue responsable de esa matanza de niños cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Este Herodes era un individuo muy astuto y muy hipócrita, ya que él, cuando estaba con los romanos, hacía como los romanos, y cuando estaba con los judíos quería congraciarse con ellos. Esto nos hace ver que cuando Herodes vio que los judíos se alegraron por la muerte de Jacobo, dice el texto que él echó mano a Pedro con la idea de también matarle. En ese momento ya había muerto Jacobo, Pedro estaba en la cárcel, y los demás cristianos, ante esa amenaza que ellos tenían en ese momento, su mayor confianza estaba en la oración. Por eso vemos que Hechos 12:5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes había puesto a Pedro preso, pero si vemos, la iglesia estaba libre y estaba reunida. Herodes quiso silenciar la predicación de Pedro al apresarlo, pero no a la iglesia, porque la iglesia, nos dice en este entonces, oraba fervientemente. Pedro estaba allí en la cárcel, a la que yo puedo llamar una cárcel de máxima seguridad, ya que nos narra el texto que esta cárcel tenía varias puertas, y la última puerta, la cual daba a la ciudad, era una puerta de hierro. Fuera de esto, Pedro, estando allí en la cárcel, estaba siendo vigilado por una fuerte guardia, y estaba atado con cadenas de pies y de manos. Ahora, quiero hacer un paréntesis para hablar de algo que nos ayuda a ilustrar el mensaje de hoy. Todo lo que sucede en el mundo visible es un paralelo de lo que ocurre en el mundo invisible. El poder del Imperio Romano de aquel entonces estaba bajo el gobierno del rey Herodes, que representa el poder de Satanás. Juan 8:34 nos dice: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y cuando una persona cae en el pecado, entra en el poder de Satanás. Y Satanás es uno que jamás quiere que uno de los que están bajo su poder salga libre. Por eso Satanás ata a esa persona con yugos y con cadenas de esclavitud. Este no es el propósito de Dios para el ser humano, que el hombre permanezca bajo el yugo de Satanás, que el hombre o que el ser humano esté atado por yugos y cadenas de esclavitud al pecado. Por eso toda persona que está bajo el poder del pecado, que vive bajo cadenas de opresión, esa persona necesita ser libre. Ese niño, esa joven, ese jovencito, ese papá, esa mamá, necesita ser libre. Y para ser libre necesita de un libertador.
El libertador es esa persona, es nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada el Señor nos decía que toda persona que se consagra a Dios debe ser también una persona que debe estar dispuesta a servir a Dios. Y Dios nos colocaba el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés fue llamado o cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía, a Moisés no solamente abrazó la santidad, él abrazó y consagró su vida a Dios, pero también él abrazó la voluntad de Dios, de ser un instrumento de Dios para ir y libertar a todo aquel pueblo que para ese entonces se encontraba oprimido por la mano de Faraón allí en Egipto. Dios también nos desafiaba a orar, y la idea es que tú y yo estemos constantemente orando por ese familiar, por ese amigo o por una persona muy cercana que está hoy en día bajo el poder del enemigo, que está hoy en día bajo cadenas de opresión. ¿Para qué? Para que nosotros también le invitemos, para que nosotros le hagamos saber que hay un medio como este, para que esa persona pueda consagrarse al Señor y pueda rendir su vida a Él. Nuestro anhelo es que todas las personas participen y escuchen de este medio, pero sabe que necesitamos entrar en un terreno para que ellos se unan a nosotros, para que ellos estén de una u otra manera rindiendo su vida al Señor. Y ese terreno es el terreno de la oración. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que no es fácil invitar a nuestros seres queridos, no es fácil invitar a nuestros amigos a que se unan a este medio. No es fácil, porque es más fácil invitarlos a ellos a un paseo, es fácil invitarlos a ellos a una tarde de cine, a unas onces, y no es fácil invitarlo a este medio, porque creo que te ha pasado a ti. Cuando tú invitas a una persona a que se conecte a este medio, o quizás de pronto a que asista a la congregación, tú vas a encontrar en esa persona muchas trabas, tú vas a encontrar en esa persona muchos no. Por eso hay una realidad. Y hay una realidad que no podemos esconder. Es que nuestro adversario, el diablo, él no quiere que la gente busque de Dios. Él no quiere que tu familia se acerque a Dios. Él no quiere que tus hijos conozcan a Dios. Él no quiere que tus primos, que tus tíos, que tu esposa o tu esposo conozca a Dios. Por eso necesitamos entrar en el terreno de la oración, porque Dios interviene en respuesta a la oración. Y hoy más que nunca necesitamos que Dios obre, que Dios intervenga como lo hizo, como cuando Pedro estaba allí en aquella cárcel. Recuerda, Pedro estaba en una cárcel, estaba custodiado, estaba atado allí sin ninguna posibilidad de salir de esa cárcel. Y hoy en día hay muchas personas, ¿sí?, cercanas a nosotros, familiares y amigos, que se encuentran en cárceles, que se encuentran en cárceles a causa de su pecado. Y déjame decirte una cosa, cuando una persona cae en el pecado, esa persona cae en una cárcel espiritual y allí se convierte esclava del pecado. Esa persona allí se convierte en una marioneta, por decirlo así, del enemigo. Y quiero nombrarte algunas cárceles para que identifiquemos en qué condiciones están muchas de las personas que nos rodean. Hoy en día muchos están en cárceles de odio, otros en cárceles de amargura, otros en cárceles de soledad, otros en cárceles de resentimiento. Hoy en día hay muchas personas en cárceles de un orgullo muy y muy tremendo, que no han podido y no quieren salir de esa cárcel. Hoy en día encontramos muchos jóvenes, jovencitas, personas adultas, aún niños en cárceles de drogas,
Otras personas hoy en día las encontramos en cárceles de inmoralidad sexual, en pornografía, en masturbación, en quebranto sexual. Y también encontramos personas que hoy en día, hombres y mujeres que están en una cárcel de infidelidad, son muy infieles a su cónyuge, pero también encontramos personas en cárceles de una gran idolatría. Y toda esa persona que se encuentra en una cárcel espiritual, como Pedro, todos están bajo una sentencia de muerte, porque Pedro estaba en la cárcel y sobre él había una sentencia de muerte. Y si esos amigos o familiares que hoy están en una cárcel espiritual no conocen a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, ellos no solamente no serán libres, sino que morirán eternamente. He ahí nuestra urgencia de llevar a esas personas el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Y yo creo que tú no solamente conoces o distingues a 10 personas que están en cárceles espirituales, quizás tú conoces a muchas personas y quizás te has preguntado, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Qué puedo hacer si cuando le invito a que escuche el audio, a que se una a la transmisión o que vaya a la iglesia, siempre me sale con disculpas? Hoy quiero hablarte de un recurso que tenemos tú y yo, y es el recurso de la oración. Porque en el texto que leímos nos dice que mientras que Pedro estaba allí en aquella cárcel custodiado de una manera sobrenatural a causa de la oración, Pedro fue libre de una manera milagrosa. Amados, la oración es más poderosa que todo poder del enemigo. La oración es más poderosa que toda estrategia que el enemigo usa para que las personas no busquen a Dios. La oración es más poderosa que toda opresión, que toda atadura. Y esto lo sabe el adversario. Y como él lo sabe, él va a trabajar para que tú y yo no oremos por ellos. Es más, a él le encanta que tú y yo muchas veces seamos indiferentes a llevar a la gente el mensaje de salvación. Al enemigo le encanta que en muchas ocasiones usted y yo seamos indiferentes y de invitar a la gente a que conozca del Señor. Hay mucha gente que hoy en día prefiere hacer cualquier sacrificio antes que orar. Si tú sabes de alguien que hoy está pasando alguna situación difícil, por ejemplo, alguien que tenga un hijo o una hija bajo el poder de la droga, y tú le dices a esa persona, ve a tal montaña, súbela 10 veces y vas a ver que tu hijo, tu hija va a ser libre de las drogas, esa persona lo haría. Pero si le dices a esa persona, hay que dedicar por lo menos 3 horas a la oración para que tu hija o tu hijo sea libre de las drogas, esa persona no lo va a hacer. Hoy en día hay mucha gente que está dispuesta a bañarse con agua de las 7 hierbas, a tomar algún té de ruda con sal, o quizás ir a donde el brujo para que lean las cartas, que ponerse a orar. Hoy en día encontramos mucha gente dispuesta a todo menos a la oración. Y quizás también nosotros estamos dispuestos a muchas cosas, pero no estamos dispuestos a orar, a romper en la oración esas ataduras, esos quebrantos en los cuales se encuentran nuestra familia, se encuentran nuestros seres queridos. Amado, déjame decirte, Dios es un Padre amoroso y Él no hace acepción de personas. Y Él quiere que la iglesia, que tú y yo como parte de su iglesia, oremos por todos aquellos que hoy están allí en cárceles espirituales. ¿Y para qué Dios quiere que oremos? Para que ellos sean libres, porque la oración, escúchame bien, moviliza el poder de Dios. Quiero que lo tengas en cuenta. Dios quiere que tú y yo oremos por todos aquellos que están en cárceles espirituales, por ese hijo, por esa hija, por ese ser querido. Dios quiere que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque la oración moviliza el poder de Dios. Dice Hechos capítulo 12 que mientras que la iglesia oraba,
Dios intervino en respuesta a esa oración. Fue por eso que allí donde estaba Pedro en esa cárcel, vino un ángel de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, hablando de Pedro, que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió, escucha bien, por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Estos versículos que he leído son el resultado de una iglesia que perseveraba en la oración. Una iglesia que se unió a orar y oró y fervientemente, y esa oración hizo que allí en el lugar donde estaba Pedro fuera liberado en aquella ocasión. Hechos 12:5 dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, hablando de Pedro. Amados, necesitamos velar juntos en oración. Necesitamos unirnos como esa iglesia que somos, a orar, a clamar al Señor e invitar a las personas para que ellos salgan de esas prisiones espirituales, para que toda opresión sea rota en ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos todos los días colocar a esas personas allí en oración, para que ellos sean sensibles a lo que Dios busca hacer en ellos, para que cuando tú y yo nos acerquemos a ellos, a invitarles a que se unan a través de este medio, quizás a que vayan a la iglesia, tú y yo podamos orar para que ellos sean sensibles y accedan fácilmente a lo que Dios quiere hacer. Amado, la mejor manera de detener lo que el enemigo está haciendo en la vida de muchos es orando sin cesar, orando constantemente. Si deseamos que lo imposible en ellos, porque quizás tú encuentras personas que dicen: no, para mí es imposible dejar esto, para mí es imposible dejar esto. Amados, si deseamos que lo imposible se haga posible en la vida de otros, necesitamos perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque hay milagros que no sucederán, situaciones que no se resolverán y puertas que no se abrirán a menos de que persistamos como iglesia, como pueblo de Dios en la oración. El enemigo no quiere que la iglesia persevere en oración. Por eso él también usa varios métodos para hacernos perder el ritmo, para que tú y yo como iglesia no perseveremos. Él busca desviarnos, haciéndonos creer que esa persona que por mucho tiempo hemos estado invitando, Él nos hace creer que esa persona no va a cambiar. Él a veces nos dice: no le insistan más a él, no le insistan más a ella, porque mire, esa persona no va a cambiar. Pero sabe, es muy importante desarrollar perseverancia, resistencia espiritual, para que los que están en cárceles espirituales sean libres. En este pasaje yo puedo ver 4 cosas que nos van a ayudar a nosotros a aprender a orar, como lo hicieron los cristianos en aquella época. Primero, ellos estaban orando para que algo imposible sucediera. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes? A pesar de que la situación de Pedro era desesperante, sabían que Dios puede hacer cosas imposibles. Por tanto, se lanzaron a Dios, pero lo hicieron en oración. A veces el trabajo evangelístico parece sin esperanza. Los no convertidos, aquellos que están esclavos de esas cárceles espirituales,
ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y pareciera que nada de lo que decimos o hacemos parece ayudarlos a ellos a que escapen de la prisión del pecado. Quizás tú les has hablado, quizás les has insistido, pero ellos de una u otra manera han persuadido tu invitación y no quieren ser persuadidos para que dejen la vida que están llevando. El diablo los ha atado con cadenas espirituales y no son capaces de escapar tal y como les sucedió a Pedro. ¿Qué necesitamos hacer? Podemos hacer exactamente lo que hicieron los primeros cristianos. Lo que ellos hicieron fue orar por algo que parecía imposible, pero oraron de todas maneras y Dios intervino en respuesta a esa oración. Lo segundo que podemos hacer es mirar lo que ellos hicieron. Ellos oraron a Dios. Y Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es galardonador de los que le buscan. Amados, si nuestro deseo es ver salvos de la prisión de Satanás a nuestros amigos, a nuestros familiares que hoy están perdidos, nosotros también debemos volvernos a Dios y enfocarnos solamente en Él, porque solo Él puede contestar nuestras oraciones y soltar su poder sobrenatural sobre ellos y sacarlos a ellos de esa prisión espiritual en la cual ellos se encuentran. Tercero, necesitamos hacer oración sin cesar. Escúchame bien, oración sin cesar. No estoy hablando de tu amigo, tu compañero César. Estoy hablando de una oración persistente, de una oración permanente, de una oración continua. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de oración, como en todas las cosas. En otras palabras, la oración que consigue cosas de Dios es la oración en la que ponemos toda nuestra alma, extendiendo nuestras oraciones, como lo hizo la iglesia, a Dios con intenso y angustioso deseo. Gran parte, y duele decirlo, de nuestra oración hoy en día carece de celo, carece de esfuerzo y carece de seriedad. Así que si nuestra oración hoy en día carece de celo, carece de esfuerzo y carece de seriedad, no esperemos que Dios ponga mucho ardor y celo al responder nuestra oración. Lo cuarto que podemos aprender de aquellos hermanos, de aquellos que oraron mientras que Pedro estaba en la cárcel, es que la iglesia hacía oración. Escúchame bien, la iglesia hacía oración. Y Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto me habla de que hay poder en la oración cuando la iglesia entera se une intensamente a orar por sus necesidades. Allí donde tú estás, únete a otros, escúchame bien, para que así juntos podamos orar. Porque mira lo que dice el Señor, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice la Biblia que cuando la iglesia oraba, allí en Hechos 12, los grilletes que Pedro tenía en sus manos, esas cadenas que tenía atadas a sus pies, fueron quebrantados. Escúcheme bien, si oramos como ellos lo hicieron y nos ponemos todos de acuerdo a orar, muchas personas perdidas saldrán liberados de las garras de Satanás y pronto volverán su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios responde a la oración. Hechos 12 nos dice que mientras que la iglesia oraba, Dios se movía. Y necesitamos tú y yo volver al principio, donde se pagaba de rodillas el precio
por la presencia de Dios, donde las cosas no se hacían con estrategias ni conexiones humanas. Yo veo aquí en este pasaje, no veo la historia de un grupo de personas que salieron allí y fueron al palacio de Herodes a protestar, a lanzar piedras, a poner pancartas por la libertad de Pedro. No, ellos conocían que la oración tenía todo lo necesario para romper los planes del diablo contra la vida de Pedro. Después de que Pedro fue libre, nos sigue narrando el texto de Hechos 12, dice que él llegó a la casa donde estaban sus amigos, pero ellos estaban orando. Dice la palabra que Pedro golpeó la puerta y una criada llamada Rode escuchó la voz de Pedro y se alegró y comenzó a gritar y lo dejó allá afuera en la puerta. No le abrió y ella se fue adentro y empezó a decirles a sus amigos: Pedro está allá afuera. Amados, Dios contesta la oración más importante que hagas por ese ser querido que quizás está en la cárcel de las drogas, por ese ser querido que quizás está en la cárcel del alcohol, por ese ser querido que quizás está en la delincuencia, o ese ser querido que quizás está en un grave problema de salud, en un problema matrimonial o laboral. Dios escucha tu oración. Por eso lo más importante que podemos hacer por ese amigo, por ese familiar, es orar para que Él llegue a los pies del Señor. Porque, amado, nuestro esfuerzo físico mueve el poder de nuestra fuerza física, pero la oración mueve el poder de Dios. Te pregunto en esta hora, ¿tienes algún ser querido, algún amigo que esté en una cárcel espiritual, que esté bajo yugo de esclavitud hoy? Quizás estén en las cárceles de la amargura, de la tristeza, de la soledad, del odio, de la venganza. Pero hoy Dios nos está hablando a ti y a mí y nos está diciendo: muchas veces te esfuerzas por hacer cosas, pero no logras nada, porque tu poder no está en tus fuerzas, está en mi mano, dice el Señor. Hoy Dios nos dice: hay que hacer menos y orar más. Dios oirá tu súplica, mi amado, que me escuchas. Si estás tú dispuesto a hacerlo, Dios va a obrar. Por eso hoy quiero invitarte a que oremos y le digamos al Señor: Señor, yo quiero a partir de hoy empezar a colocar a ese ser querido, a ese amigo que hoy está en una cárcel espiritual. Quiero que allí donde tú estás, ayúdame a orar y vamos juntos a orar. Al final quiero orar por tus necesidades, pero primero vamos a orar al Señor. Señor, en esta preciosa hora nos unimos para orar a ti, Señor, por ese ser querido, por ese amigo, Señor, que hoy está allí en una cárcel espiritual. Quiero pedirte, al igual que la iglesia de Jerusalén, que tú te acuerdes de ellos, ya que están encarcelados. Clamo porque sé que tú eres nuestro libertador. Clamo porque yo sé que tú eres quien rompe las barreras del infierno, que hace los yugos del diablo, los destruyes en el nombre de Jesús. Proclamo que tú eres quien destruye los argumentos mentirosos de los demonios, de los espíritus engañosos que han distorsionado la visión de ese ser querido, que han hecho que ese ser querido se enceguezca y viva en esa condición tan pésima de vida. Vengo hoy delante de ti porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios lleno de bondad, el Dios lleno de misericordia, el Dios grande, el Dios que eres libertador, Señor. Hoy echo fuera de mis seres queridos todo espíritu de maldición y lo hago en el nombre de Jesús. Echo fuera todo aquello que está bloqueando que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Ahora mismo, Señor, te pedimos: exáltate y glorifícate en medio de la vida de ese ser querido, de la vida de ese amigo, Señor. Yo los pongo hoy delante de tu altar, Señor, y te pido una vez más, Señor, quebranta todo yugo de odio, todo yugo de espíritu de venganza, de dolor, de resentimiento, de amargura. Señor, rompe toda maldición, Señor, que hay de pornografía, toda maldición que hay, Señor, de masturbación,
masturbación, de pasiones sexuales, Señor, que están, Señor, desagradándote a ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús oro, porque creo que tú, como lo hiciste con Pedro, Señor, vas a liberar a todo aquel que hoy, Señor, dentro de mi familia, dentro de mis amigos, está cautivo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos a ti, Señor. Libera a los cónyuges que están atados en el adulterio, en la frialdad. Libera a los que están cautivos de espíritus de división en el hogar, a aquellos que están cautivos a espíritus de rechazo, Señor. Creo que tú respondes nuestra oración, Señor. Por eso extiende tu poder, Señor. Yo creo y confío en ti y lo hago en el nombre de tu Hijo precioso, Señor. Amén, amén y amén. Ahora quiero orar por tus necesidades. Allí donde tú estás, quiero que por un momento pienses en esa necesidad que hoy tienes. Quizás es tu salud, quizás es tu economía, quizás es un trabajo, quizás es un recurso que estás esperando. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora por todas esas personas que a través de este medio hoy me escuchan y que tienen alguna necesidad, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces, Dios. Y hoy coloco esa necesidad en tus benditas manos, Señor, y creo que así como tú, Señor, supliste y diste respuesta a la oración de la iglesia, tú vas, oh Dios, a dar respuesta a la oración que en este momento estamos levantando, Señor, por nuestras necesidades, oh Dios. Yo bendigo el hogar de cada persona que me escucha, bendigo, Señor, su vida, y te ruego, Dios de la gloria, de que tu gracia y tu favor continuamente les acompañen, Dios. Oro y te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo alcancen a cada una de ellas. Y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, mi querido y mi querida, gracias por haberte conectado juntamente con nosotros en esta linda mañana, ¿sí? No olvides compartir con tus amigos, con tus seres queridos este audio y te esperamos el próximo domingo también a través de este medio. Recibe a la distancia un fuerte y fuerte abrazo.